Antes de irnos de Andorra, quisimos pasar a conocer este centro de esquí, que si bien no es tan grande como Gran Valira, le hace mucho más que sombra en cuanto a la calidad de las pistas y de los medios, dificultad técnica del terreno y calidad de los servicios prestados. Estoy hablando de Ordino Orcaliz. Es el más alejado de todo desde la ciudad, está pasando la localidad de Ordino unos kilómetros más hacia arriba y tiene la particularidad de que no tiene ningún tipo de desarrollo hotelero en la base. Está solamente las pistas, los medios y los servicios. No hay hoteles, no hay departamentos, no hay dormis, no hay hostel, no hay nada. Con lo cual, vas a darte cuenta que cuando llegues ahí, con lo único que te vas a encontrar es con esquiadores que van a pasar el día, lo cual tiene muchas ventajas. Ordino combina en 30 kilómetros de pista todo lo mejor que se podría encontrar en un centro de esquí. Lo de los 30 kilómetros de pistas esquiables es relativo, porque la primera particularidad que tiene Ordino Orcaliz es que es sede de la Copa Mundial de Freeride, con lo cual te puedes imaginar que la vasta extensión que se necesita para poder alojar una Copa Mundial, para que todos los competidores tengan su huella para hacer sus tiradas, elegir sus caminos, en fin, tiene que ser mucha. Y no solo tiene espacio para expertos, tiene zonas de freeride para intermedios, hasta tiene zonas de freeride para kids. Imagínate, los chicos haciendo sus primeras armas, esquiando en nieve no pisada, es una experiencia reveladora para ellos. Así que vas a encontrarte también con pistas de slalom para niños, de slalom para grandes, pistas rojas que cambian de dificultad, de pendiente, de textura todo el tiempo, pistas negras y una frutilla del postre, si se quiere, es que tiene una pista verde que va desde la cumbre hasta la base de 8,5 kilómetros. Es una pista verde que el centro de esquí, en una gran movida de marketing, armó entre 4 pistas distintas, las unió para formar una sola pista que se llama la Mega Verda. ¿Qué tiene de interesante esta pista? Bueno, es que vos vas a poder subir con los chicos hasta la cumbre, dejarlos en la pista, acompañarlos unos metros y vos vas a saber que van a llegar hasta la base sanos y seguros, porque no tienen ningún tipo de posibilidad de desviarse hacia una pista roja, hacia una pista negra, hacia salirse fuera de pista en un lugar del que no puedan volver y tengan algún tipo de riesgo. Con lo cual es un circuito cerrado, armado, combinado, si se quiere, con un estilo muy boutique, exclusivo, donde poder pasar un día realmente que se respire solamente esquí y nada más que esquí, para nosotros no tiene precio. Así que bueno, este va a ser el primero de 2 videos dedicados a Ordino Orcaliz, en el cual vamos a conocer la pista Portela del MIG, vamos a esquiarla desde la cumbre hasta la base, y te cuento que Portela del MIG en catalán quiere decir la brecha del medio. Vos vas a saber si encontrás similitudes o diferencias con cosas que nosotros ya conocemos. Y en el segundo video, en el próximo, vamos a conocer a fondo la Mega Verda, que si bien es una experiencia diferente, lenta, relajada, super slow, es una experiencia distinta para compartir con tus hijos, para disfrutar de la nieve bajando un cambio, tratando de no ser siempre el que va más rápido, el que más gira más fuerte. Vas a encontrar en otro ritmo otros placeres. Así que bueno, espero que te guste y ya sabes, si tenés algún comentario, alguna consulta, déjalo acá en la cajita que seguramente lo voy a responder. Así que bueno, sin más, nos vemos en la montaña. Chao. La misión del día de hoy comienza en el edificio Hotel de la base de Orcaliz. Aquí se encuentran la boletería, los servicios de rental, locker, restaurante y atención al cliente. Por lo que podemos ver, es un centro invernal muy pequeño, no hay alojamientos ni comercios en la base. Todo está resuelto de forma minimalista, con un aire muy boutique. El pueblo más cercano es Ordino, unos kilómetros más abajo, desde donde llegan y vuelven los transfer que provee la montaña sin costo. Ya nos avisaron que a las 17:30 sale el último, y no hay que perderlo porque acá no queda nadie. Los 3 medios de elevación desde la base son la telecabina Tristaina, que lleva a la Plaza de la Coma y a la conexión con el área de freeride expertos. La telesilla Barcetar, que nos deja en la zona de freeride y carreras para niños, además de un par de pistas para los grandes. Y por último la Basera, que será la que nos lleve al Sportels, nuestro destino para esta bajada. Los 3 medios funcionan muy bien, van muy rápido, casi no hay filas y cuando se forma algo se libera súper rápido. Subir a la montaña realmente no es un problema. Nos tocó un día espectacular, no parece haber viento en altura, con lo cual seguramente será un ascenso muy agradable. No quiero llorar, cabrón.
vez que tú compites. Estoy bien cansada de que este mundo te limite. Sales asustada porque abusan de tu pique. Lo que se ve acá abajo es lo que hay. Un camino serpenteante que hace las veces de parking, un par de restaurantes muy bien puestos y no mucho más. Pequeños servicios y atracciones de nieve de todo tipo, pensados sobre todo para los más chiquitos, sin dejar de entretener a los adultos. En este sector la telesilla se pone muy inclinada hacia arriba. Sin ninguna duda, el fuerte de Arcalís es el fuera de pista. Sabe ser sede de la Copa Mundial de Freeride y donde quiera que miremos hay huellas marcadas en la nieve sin pisar. Hay varios sectores de la montaña dedicados exclusivamente a esta actividad, pero es evidente que mucha gente aquí lo practica en cada metro libre de nieve que encuentra. Llegamos al Sportels. Desde aquí vamos a bajar hasta la base por la pista Portela del MIC para conectarnos al final de la Mega Verda. Una pista verde de 8 kilómetros de recorrido que vamos a ver completa en otro video. La silla que llega por la izquierda es la telesilla de la Coma, que viene desde la Plaza de la Coma, el sector donde llega la telecabina y se accede a los sectores de fuera de pista más grandes. Y esta, señores, es la Portela del MIC, para nosotros simplemente la brecha andorrana. Sobre la marcha nos surgieron un par de dudas sobre el recorrido, pero íbamos por el camino correcto. No por pequeño es que Arcalís sea menos técnico, sino todo lo contrario. Cada pista tiene sus desafíos, cambios de pendientes y texturas a las que hay que adaptarse rápido. Es un lugar para no subestimar en ningún metro. Otro gran punto a favor es la concurrencia. No hay grandes filas ni amontonamientos en ningún lado. Todo el tiempo tenés la sensación de que tenés la montaña solo para vos. Continuamos el descenso por la Portela del MIC para tomar un sector de la pista que es un poco más rápido. Hasta acá la pista viene algo picada con cambios de textura constantes. No pregunté, pero daría la sensación de que algunas pistas no se pisan diariamente. Estamos bajando por la parte central de la montaña. Del lado izquierdo se encuentra la zona de niños y del derecho la Plaza de la Coma, la pista Mega Verde y el sector de Freeride. Si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte y dejarme un like, que a mí me ayuda un montón y además nos vamos a mantener en contacto con más facilidad.
Arcalís forma parte del paraguas comercial de Gran Valira, aunque está completamente separado a nivel técnico operativo. El funcionamiento de la montaña es muy diferente, desde el punto de vista de la explotación de concesiones hasta los servicios de atención al cliente. Todo es un poco más personalizado y cuidado al detalle. Huellas por fuera de pista en todas partes, a donde mires. Claramente, este es un lugar al que quisiera volver con algo más de tiempo. Portela del Mig se llama esta pista, y nos dirigimos a una zona de conexión para tomar la Megaverda, una pista verde eterna que recorre casi toda la montaña. No te pierdas ese video que seguramente cuando estés viendo esto ya está subido. Aprovecho esta recta para recordarte que este canal es auspiciado por Energy Generation. En la web que te dejo en la descripción podés comprar con un importante código de descuento todo lo que necesitas para tu viaje, ya sea la nieve, camping, trekking o turismo urbano. Tenemos de todo para cubrir esos detalles que te pueden cambiar el viaje. Desde la correa para no perder el celu en la aerosilla, bandas dinámicas isométricas para entrenar en el hotel y estar siempre en tu mejor forma, calentadores ecológicos para el café de tu excursión de pesca. Lo que necesites, lo tenemos. Te dejo el link en la descripción, no olvides usar el código de descuento. Entramos a la última parte del recorrido por el tramo final de la Megaverda. Este sector se llama El Pont. Mi conclusión final sobre Ordino Arcalís es que probablemente sea, según yo, el mejor centro invernal de Andorra. Tiene tanto por ofrecer en un espacio tan reducido y con un nivel tan alto de detalle que se lleva un doble mérito. Esto sumado a un escenario natural único, da como resultado una experiencia selecta, casi exclusiva en el mundo de los deportes de nieve. Así, llegamos al final de un nuevo recorrido. Espero que te haya servido y entretenido. Y como siempre, déjame cualquier consulta que tengas en los comentarios, que seguro te voy a responder. Pipi, ¿no vas a subir más? Nos vemos en la montaña. ¿Y no querés ir a tomar algo al bar? Chau, chau, chau.